ciertamente, pues, los actores electorales, en este caso, están construidos fundamentalmente por una amplia base social que de una u otra manera, pues, todavía tiene la expectativa de un cambio en el país y cree que recién estamos en una fase de transición hacia el cambio prometido. Esa gente, entonces, simplemente lo que hizo es volver a respaldar al presidente para que profundice y afiance el proceso de cambio que también ha prometido el presidente una vez que ha sido ya electo. También tenemos a importantes contingentes sociales que se han beneficiado de programas sociales masivos en el ámbito de la educación gratuita, en el ámbito de la salud también gratuita, en el ámbito de la entrega de una serie de subsidios, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos sectores finalmente también se adhirieron a la propuesta gubernamental, sectores medios, sectores especialmente de las principales ciudades de la sierra, etcétera, que son la base electoral del presidente de la República. Sin embargo, a pesar de eso, podemos nosotros notar de que ha habido un relativo bajón en cuanto al electorado que inicialmente tenía Alianza País. Recordemos cuando la elección de asambleístas para la Constituyente, pues, obtuvieron una amplia mayoría en la Asamblea Constituyente. Hoy no van a tener posiblemente mayoría absoluta, por lo menos en la Asamblea Nacional. Y recordemos también, pues, del apoyo del 64% a la aprobación de la nueva Constitución. Hoy el presidente tiene un 51% de apoyo electoral. Eso significa, pues, que el 49%, pues, prácticamente un poquito menos de la mitad, no está de acuerdo con el presidente. Claro. ¿Usted cree que nosotros estamos abiertos ya para adoptar una nueva moneda, como se rumora? Bueno, yo creo que no se trata de estar preparados o no, porque la dolarización se terminará no tanto por la voluntad de un gobierno, quien quiera que éste sea, sino porque simplemente en algún momento en el país las condiciones prácticamente van a desaparecer para mantener el sistema de dolarización. Por lo menos en el plazo inmediato, pues el presidente electo y actual ha asegurado que la dolarización se mantendrá, y en todo caso, en la previsión de que en algún momento, obligadamente, ¿no es cierto?, así no se quiera, hay que salir a la dolarización, pues, le toca al actual gobierno preparar las condiciones y mecanismos para hacer de que esa salida no sea traumática y que implique el menos costo social y político posible. Y con respecto a la crisis mundial, ¿estamos preparados para afrontar? Bueno, yo creo que el gobierno sí ha venido generando, pues, acciones que nos vuelvan un poco inermes a las secuelas más graves de la crisis económica. Sobre todo, pues, se ha tratado de proteger el aparato productivo nacional, restringiendo y seleccionando las importaciones, ¿no? Ahora también se habla de acrecentar la demanda o la capacidad adquisitiva de la gente, devolviendo mensualmente los fondos de reserva, para que la gente tenga mayor capacidad de compra y consecuentemente la producción nacional pueda verse dinamizada y no se sacrifique el empleo. Entonces son algunas medidas, ciertamente no todavía suficientes, no habrá que trabajar mucho más arduamente para hacer que esa crisis que ya está empezando a golpear sobre todo a los países capitalistas dependientes no tenga las secuelas que podrían preverse. Pero además, adicionalmente, el presidente ha anunciado el que no se sacrificará a los sectores pobres en las políticas anticrisis y que cualquier pago se hará sobre todo pensando en los sectores de mayores posibilidades económicas. En el tema de medios de comunicación, ¿usted qué opinión le merece el plazo que les dio el presidente para que no estén en manos de los banqueros? Bueno, entiendo que el presidente lo ha hecho sobre la base de lo que manda la actual Constitución, ¿no es cierto?, que impide que sectores ligados al poder económico y específicamente a los sectores financieros sean propietarios de medios de comunicación. Pues, con esto no será sino cumplir lo que manda la Constitución, ni más ni menos. Finalmente, sociólogo Marcos Alameda, ¿qué opinión le merece las buenas relaciones que mantiene nuestro presidente con Hugo Chávez o con los hermanos Castro de Cuba? ¿Usted cree que Rafael Correa está dispuesto a adoptar similitudes de gobernar como ellos? Bueno, yo pienso que esos compromisos básicamente se orientan hacia crear una política común en América Latina en algunos ámbitos, sobre todo en materia comercial, en materia económica, ¿no? Es decir, que hay una suerte de cooperación económica regional. Pero yo pienso que más allá de eso, pues no se puede confundir y creer que el gobierno ecuatoriano está en la misma línea de Chávez, exactamente peor en la línea de Cuba. En rigor, en el Ecuador no se vive como tal un proyecto socialista, sino un proyecto más bien para tener un modelo capitalista no neoliberal, ¿no? Porque nuestro gobierno se ha definido como antineoliberal, pero no en sí mismo anticapitalista. La idea sería tener un capitalismo con menos desigualdad, con menos inequidad,
un Estado más participativo desde el punto de vista político, con mejor distribución de la riqueza y con una dosis mayor de soberanía en el plano internacional. Ese es, en fin de cuentas, el proyecto final de la llamada Revolución Ciudadana. El Chávez, en cambio, es un proyecto mucho más radical en cuanto a la presencia del Estado en la economía y en el ámbito social, ¿no? Si usted quiere, es un proyecto mucho más estatista, ¿no? Y a veces se confunde el estatismo con el socialismo, cuando realmente pues el socialismo es todo lo contrario del estatismo, ¿no? Por eso mismo podemos creer históricamente que no ha habido un socialismo como tal en ninguna parte del mundo, y además que en rigor en ningún país del mundo hoy hay un proyecto plenamente socialista, es decir, un proyecto que implique socialización, no estatización del poder económico, del poder político, del poder ideológico, ¿no? Cuba también es un país pues donde existe una economía estatista, ¿no es cierto?, y con un sistema político particular que obviamente responde a condiciones históricas y políticas completamente diferentes a las que vive América Latina y particularmente el Ecuador. Bueno, sociólogo Marcos Alameda, agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias.